elegidos para vivir su fe, para que se ella. Preséntate, Carlos. Bueno, buenas tardes. Después de la presentación del Padre, al cual le agradezco por la invitación, es un honor para mí estar aquí delante de ustedes. No sé si saben cómo voy a estar aquí delante de ustedes para hablarles un poquito de mi experiencia y también del conocimiento que he ido adquiriendo a medida de que va pasando el tiempo. Mi nombre es Carlos Amariles, soy de Sevilla Valle y desde muy pequeño me ha gustado la parte de la lectura de la Biblia. Me gustaba siempre leer proverbios, me encantaba porque era algo que depara mucho sabiduría. Entonces, una vez cuando pequeño me preguntaban, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Y yo escribí sabio con V. O sea, mal escrito, pero quería ser sabio. Entonces, esa búsqueda de la sabiduría, pues Proverbios me la entregaba. Y yo leí las escrituras y a medida de eso, pues me fui enamorando aún más de lo que es la fe y de lo que es la doctrina y la iglesia. Yo soy hoy apologeta de la iglesia, defensor de la fe y misionero. He tenido la posibilidad de ir a Panamá, a unas islas del Pacífico, a predicar, unas islas donde pasan 6-7 años sin que un sacerdote vaya, tristemente. Entonces he tenido la oportunidad de ir en una de esas, por ejemplo, en una de esas islas, un señor a los 80 años haciendo la primera comunión. Entonces son lugares donde hay que ir. ¿Por qué? Porque hay necesidad, pero también obviamente desde nuestras comunidades. También tuve la posibilidad de ir a Ecuador con la Orden de San Elías, que es la del padre Javier Olivera Rabasi, no sé si alguno lo conoce, y con él pudimos ir al Amazonas, también a lugares donde el sacerdote va 2 veces al año, que hay que viajar 8 horas a través de canoa para llegar a esas poblaciones. Entonces son poblaciones que tienen mucha necesidad. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de venir acá, estamos a media hora y muchos no han venido. Pero bueno, los que están aquí han tomado la mejor parte. Y para eso, entonces, quisiera leer. Siempre yo trato de basarme en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, para poder ir aprendiendo y buscando. Obviamente, como decía el Padre, todo basado en el magisterio. Si yo cojo y separo una cosa de la otra, eso no me sirve para nada. Entonces, quiero leerles esto para que, como un preámbulo de lo que vamos a ver hoy, y es Lucas 10:42, 10:38. Apunten las citas bíblicas y después las estudien también. Lucas 10:38, 38, perdón. Dice así: yendo de camino entró Jesús en un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba sus palabras. ¿Qué escuchaba? ¿De quién? Las palabras de Jesús. Marta, ocupada en los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en los quehaceres? Dile que me ayude. Estaba ella ahí a los pies de Jesús escuchando las palabras de Dios, y la otra estaba haciendo otras cosas. Y le pide que se vaya de ahí a ayudarle. Vamos a ver qué dice Jesús. El Señor le respondió: Marta, Marta, no te preocupas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y no se la quitarán. Hoy ustedes que vienen aquí a escuchar la palabra de Dios han tomado la mejor parte. Muchos están en otras ocupaciones, muchos están haciendo otras cosas, pero ustedes que vinieron y que están perseverando estos sábados han tomado la mejor parte. Entonces, para que lo sepan,
De ahí vengo a hablarles de la apologética. ¿Qué es la apologética? Podríamos ahondar en una cantidad de conceptos etimológicos de todo tipo, pero la apologética en sí es la defensa de la fe cristiana, obviamente católica. Esa defensa, ¿por qué? Uno dice, ¿por qué defensa? Porque es que se defiende el que es atacado. ¿Será que la Iglesia Católica hoy en día es atacada? ¿Ustedes qué dicen? La Iglesia Católica es atacada. Y dentro de muchos frentes de donde nos atacan están los siguientes. Entonces, aquí tenemos la Iglesia. Y nos atacan desde la parte de la historia. Nos atacan desde la historia. Les voy a nombrar solo algunos, ¿no? Desde la parte del ateísmo, desde otras religiones, desde el protestantismo, desde las ideologías, y desde la parte de las diferentes, algunas políticas. Desde todos estos frentes nos atacan. ¿Por qué nos atacan? Aquí hay un textico que me gusta utilizar y es Apocalipsis 12:17, apúntenlo. Apocalipsis 12:17 viene el contexto de una batalla que se está dando. Y ahí nos dice que por qué nos van a venir a atacar. ¿Quién nos va a venir a atacar? Dice Apocalipsis 12:17. Dice así. Entonces venía una batalla y el dragón no pudo contra la mujer ni contra el Hijo de Dios. Entonces vamos a ver contra quién se va ese dragón, que es el demonio. Dice así. Enfurecido el dragón con la mujer, se alejó a pelear con el resto de sus descendientes, los que cumplen los preceptos de Dios y conservan el testimonio de Jesús. Ese demonio, ese dragón, viene a atacar a esos, los que cumplen con los preceptos del Señor y los que llevan el testimonio de Jesús. Entonces, Él va a venir a atacarnos desde todos estos frentes. Desde la historia, con las leyendas negras. Siempre a la iglesia la han atacado con una cantidad de leyendas negras, que la Inquisición, que las cruzadas, y se inventan historias para que nosotros mismos, que somos católicos, empecemos a dudar de la iglesia. Desde el ateísmo vienen con sus conceptos errados, irrefutables. Desde las religiones, por ejemplo, el Islam, cuando van y se inmolan en las iglesias católicas. Hace 8 días, ¿cuántos de aquí vinieron hace 8 días? Hace 8 días allá en la entrada, no sé si todos pusieron atención, había una pancarta así grandota, que había unas personas arrodilladas, que estaban vestidas de naranja, y otros detrás de ellos con un cuchillo y vestidos de negro detrás de ellos. Esos eran del Islam que estaban matando a unos católicos. ¿Por qué? Por profesar la fe. Por profesar la fe. Entonces, desde las religiones, desde el protestantismo. ¿El protestantismo quiénes son? Aquellos que han profesado, en su gran mayoría, han profesado la fe católica, pero se han ido. ¿Por qué? Porque les han venido a traer enseñanzas diferentes. Como por ejemplo, ¿qué enseñanza diferente? María no es la madre de Dios. ¿Y María sí es la madre de Dios o no? Sí. Otra enseñanza diferente de los hermanos testigos de Jehová. Hay que decirles hermanos ya. Y bueno, son hermanos separados. De los hermanos testigos de Jehová, que no creen que Jesucristo sea Dios. ¿Jesucristo es Dios, sí o no? Sí, sí es Dios. Y vienen a nosotros y nos dicen que no es Dios. Que no podemos bautizar a los niños. ¿Se pueden bautizar a los niños? Sí. Eso es lo que nos ha enseñado la Santa Madre Iglesia de principio a fin. Que no podemos venerar a los santos. ¿Se puede? Sí, y está en la Biblia y lo podemos demostrar.
que no podemos tener imágenes. ¿Se puede? Sí se puede, y lo podemos demostrar con la Biblia. Cantidad que no existe la Trinidad. ¿Existe la Trinidad? ¿Qué es la Trinidad? ¿Cómo? Pero en sí, esas son las personas de la Trinidad, pero en sí, ¿qué es? Es Dios, Dios. Que nosotros creemos en un solo Dios, pero tres personas distintas. Que no existe la Trinidad, dicen ellos. Entonces, vienen y enseñan una cantidad de cosas y se van llevando la gente detrás del error. Después vienen las ideologías. Entonces, la ideología de género, lo que es la parte del feminismo, todas esas cosas. En ninguna de estas nosotros estamos en contra de las personas, en ninguna. Antes a las personas las amamos. ¿De qué estamos en contra? De lo que ellos enseñan, porque nosotros, como pertenecemos a la única iglesia verdadera, no podemos tolerar el error. Nosotros amamos las personas. Entonces ahí es donde entra lo que dice el Papa Francisco, que es que una iglesia en salida, ir en búsqueda de todas estas personas. Ir en búsqueda, pero yo no puedo, por eso hoy les voy a hablar de apologética y misión. Yo no puedo irme a hacer misión sin apologética. Una sin la otra no sirve. ¿Por qué? Porque no me sirve de nada a mí yo saberme todas las formas de defender la iglesia si no voy y llevo el mensaje. Y tampoco me sirve a mí ir de misión a todas partes si cuando me hacen una pregunta no sé responderla. Entonces tienen que ir de la mano, ¿cierto? ¿Cierto? Tienen que ir de la mano. Ideologías en cuanto a eso. Triste ver cómo hace un tiempo una hermana católica diciendo que es que la eutanasia, que se iba a aplicar la eutanasia, que porque Dios no quiere que suframos. Él nos ayuda a través del sufrimiento a purificarnos. Pero ¿cómo es que un católico hoy en día puede aceptar la eutanasia? No, ni el aborto, ni ninguna de esas cosas. Entonces los católicos desde hoy tenemos que empezarnos a formar. ¿Para qué? Para ir siempre caminando con la verdad. Y las políticas, la política, hay muchos campos en la política que la iglesia ya ha determinado que no van con nosotros los cristianos, y lo ha dicho, y hoy en día seguimos cayendo en el mismo error. Cuando uno va y lee las encíclicas, por ejemplo de León XIII, él ya nos explicaba cuáles son algunas de las políticas que para nosotros los cristianos no podemos apoyarlas. No podemos apoyarlas. Y entonces hoy cometemos los mismos errores y caemos en el mismo hueco. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Dice Oseas 4:6, apúntenlo. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea que el conocimiento es importante, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces por eso a mí me parecen ustedes increíbles, porque vienen aquí a obtener conocimiento. ¿Por qué? Porque ustedes no quieren perecer, o ustedes quieren perecer. No, y entonces vienen aquí a obtener conocimiento. ¿Para qué? No solo para ustedes, para que ustedes no perezcan, sino para los demás. De aquí en adelante siempre piensen que cada vez que van a venir acá ustedes digan: ¿a quién estoy invitando yo para allá? ¿Por qué me voy a ir yo solo? ¿Por qué soy egoísta y me voy yo solo a un lugar a aprender de la palabra y no me llevo a alguien, a mi amigo, a mi vecino, a mi primo que está en la casa viendo Netflix todo el día? ¿Por qué no invitamos a las demás personas? Y no es decirle una sola vez, hay que insistirle. Dice segunda de Timoteo 4:2, dice que hay que predicar la palabra a tiempo y a destiempo. ¿Qué quiere decir a destiempo? Que cuando a mí no me quieren escuchar, yo igual lo hago, yo igual le predico. Y a tiempo, cuando la persona está dispuesta, porque hay veces no les predicamos ni cuando están dispuestas. Vienen y nos preguntan: ay, yo quisiera ir a un grupo juvenil. Pues búsquese uno. Búsquese uno. Entonces la persona está a tiempo y usted no le predica. Y cuando está a destiempo, también hay que hacerlo. Entonces viene aquí. Les voy a contar una leyenda negra, por ejemplo, para que ustedes vean
la forma de ataque en cuanto a la parte histórica, para que ustedes vean cómo nos atacan a nosotros. Y a nosotros nos han hablado de la Santa Inquisición. ¿Ustedes han escuchado eso? Cuando a uno le nombran Santa Inquisición, uno quiere taparse los ojos, uno quiere mirar por otro lado. Es que la Iglesia Católica, la Santa Inquisición, hicieron la Inquisición y eso mataban gente, desmembraban gente, quemaban gente. Y ellos nos cuentan toda la historia. Incluso desde pequeñitos en los colegios nos están contando esa historia desde ahí, desde ese punto. Resulta y pasa que en ese entonces, ahorita les voy a contar la historia verdadera, porque el enemigo quiere contarnos historias falsas para que ustedes ¿qué? Empiecen a dudar de la iglesia. Entonces resulta y pasa que ¿qué pasó con la Santa Inquisición? En ese momento no habían estados laicos como el nuestro, habían estados católicos. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo hoy a nuestro presidente le da por decir, de aquí en adelante, por decreto, todas las personas que cometan una herejía tienen que ir a la cárcel, son condenados, incluso condenados a muerte. El presidente le dio por decir eso. Y entonces, en ese entonces, ¿qué pasaba? Alguien medio lo señalaban por un rumor y ahí mismo lo metían a la cárcel, iban y lo mataban. Sin ningún juicio ni nada, no le hacían juicio. Lo señalaban y listo, este es hereje, y se lo llevaba el gobierno. Y hacían eso. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia les dijo, venga, la iglesia que es amorosa, llena de amor, llena de sabiduría, perfecta, infalible, viene y le dice a ellos, venga, nosotros que somos los que sabemos cuál es la doctrina, déjenos a nosotros, aunque sea, hacerle un juicio a esas personas. No puede ser que las estén condenando sin ningún juicio. Déjenos hacerle un juicio para poder nosotros identificar si son culpables o si no, si están diciendo una herejía o si no. Y así de esa manera fue que la iglesia pudo salvar miles y miles de personas de que las mataran. ¿Cambió la historia o no? ¿Sí? Pasan de decirnos que la iglesia masacraba a decirnos que el tribunal de la Santa Inquisición era un tribunal de misericordia. ¿Cambia la historia? Increíble. Y nosotros, cada uno de ustedes, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Cada uno con su propio nombre, desde hoy es responsable de empezar a defender la fe, la iglesia, ante todas estas mentiras. Pero ¿cómo se hace? Con conocimiento, empezar a buscar, a adquirir esa responsabilidad, apropiarla y hacerlo. No podemos ya nosotros aceptar que a nuestros niños vengan y le infundan esas ideologías perversas, sino que nosotros les enseñamos el respeto por el otro, pero enseñándoles el camino. Había una frase que decía San Agustín, él decía, el catolicismo siempre ha necesitado del coraje de la persona. No es católico el que es cobarde. No es católico el que es cobarde. ¿Por qué? Si usted viene y se mete a esta iglesia, mire todos los enemigos que va a tener. Usted va a entrar a un campo de batalla. ¿Por qué le atacan también? Porque es que estamos en un mundo lleno de relativismo. Decía el Papa Benedicto XVI que estamos ante una dictadura del relativismo. ¿Qué es esa dictadura? Que lo que usted opine, eso se puede considerar verdad. Hasta yo digo que 2 más 2 es 5, esa es la verdad de él, es respetable, esa es la verdad, cada quien tiene su propia verdad. Entonces, ante un relativismo que no acepta verdades absolutas, hay una que dice ser, y lo es, la columna y fundamento de la verdad. Eso está en la Biblia, 1 Timoteo 3:15. Vamos a buscarlo. 1 Timoteo 3:15. Resulta que esa iglesia, ¿por qué la atacan? Como estamos llenos de relativismo,
van a atacar a la que diga que es a la que diga y a la que es columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3:15 dice así. Dice, por si me retraso, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base ¿de qué? ¿Están siguiendo la lectura? Columna y base de la verdad. Columna y base de la verdad. Entonces, como esta iglesia es columna y base de la verdad, y estos tienen mentira, vienen a atacarla. Entonces decía también el Código de Derecho Canónico, hablando de los confirmados. ¿Quiénes de aquí son confirmados? ¿Todos son confirmados? Menos la compañera. La va a hacer. Ah, bueno. Entonces, hablando de los confirmados, o sea, es para todos ustedes y para la compañera que la va a hacer. Dice, ¿quién lo busca ahí? Si tienen acceso a internet alguno, en el numeral 879, 879 del Código de Derecho Canónico. 879. Hablando del confirmado, él dice, al confirmado se le imprime carácter, voy a parafrasearlo, se le da el Espíritu Santo, se le da el Espíritu Santo, se une más fielmente a la Iglesia Católica. Y dice, ¿ya lo encontraron? Pues aquí dice, cuando hay dudas sobre si alguien fue bautizado, sí, o si el bautismo fue administrado válidamente. 879. El 879. Sí. El sacramento de la confirmación que imprime carácter, y por el que los bautizados, avanzando por el camino de la iniciación cristiana, quedan enriquecidos con el don del Espíritu Santo y vinculados más perfectamente a la Iglesia. Sí. Los fortalece y los obliga con mayor fuerza a que de palabra y obra sean testigos de Jesucristo. Los fortalece y los obliga. A nosotros hoy en día, los jóvenes, e incluso en la iglesia, nos suena difícil decir nos obliga. Y ese hecho de que omitamos decir nos obliga impide que nosotros adquiramos esa responsabilidad. Porque es que hay cosas que a nosotros se nos obligan. Y dice, no, se nos obliga a que por palabra, ¿y qué? Y obra. ¿Qué termina diciendo ahí? Ya lo perdeo. Dice, sean testigos de Cristo y propaguen y defiendan la fe. Y propaguen y defiendan la fe. Propagar. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes le preguntaron al Señor, al vigilante, si es católico o no es católico? Y Él es muy amable y nos recibe con ese amor. Y ¿cuántos de ustedes pasaron? Disculpe, ¿usted es católico? Porque si no es católico, yo debo propagar la fe. Debo propagarla. Y es de esa manera, con el vigilante, con la vecina, con el señor del aseo, con todo el mundo, porque Dios no hace acepción de personas. Propagar la fe y defenderla. Pero dice aquí, yo quiero hacer énfasis en estas dos, palabra y obra, porque hoy en día en la iglesia, en muchas partes se nos está promoviendo, no, es que usted solo con el testimonio ya basta para evangelizar, solo con el testimonio, usted no necesita hablar, y eso es malinterpretando a San Francisco de Asís, que una vez lo dijo en otro contexto y en otra situación, pero no, es de palabra. Palabra, ¿por qué? Porque usted debe aprender la palabra de Dios, leerla, comérsela y después llevarla a los hermanos. Pero obviamente va acompañado del buen testimonio que usted lleve, del buen testimonio. Estas dos, palabra y obra. Hay que decirle a las personas que la iglesia es columna y fundamento ¿de qué? De la verdad.
yo siempre digo algo y es, si uno quiere saber si uno está en la verdad o en la mentira, uno tiene que mirar qué dice la iglesia respecto a esa situación o a ese concepto o a eso. Y yo digo, si la iglesia dice esto y yo estoy más o menos como por acá, yo estoy en la mentira. Si me estoy acercando, sigo estando en la mentira, porque la verdad es una sola. Entonces yo tengo que estar como alineado con lo que dice la iglesia, y eso es lo que debemos defender, porque o si no, van a venir estos y nos cuentan una historia mal contada y nos van a empezar a engañar. Nos van a contar estos del ateísmo. Yo me pregunto hoy, los jóvenes en la universidad, cuando usted llega y usted dice, es que yo creo en Dios, y empiezan a burlarse. A mí me tocó pasar por eso. Yo en la universidad, y cuando yo iba con mi camisetica de la Virgen, y todos me burlaban. Aquí hay derechos para todos, menos para nosotros los cristianos. Y empiezan a preguntarles, ¿es que usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Empiezan a hablar, por ejemplo, del aborto. Ay, ¿usted acepta el aborto en las tres formas que hay? No, yo no lo acepto. Ahí tiene usted su controversia y su ataque. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a la única iglesia verdadera, la religión verdadera. Y como estamos ahí, debemos defender todo lo que ella, debemos estar alineados por completo. Ahora, hay unos conceptos de misericordia, obras de misericordia que son corporales y otros que son espirituales. ¿Quiénes lo saben todos? Están igual que yo no me lo sé todos. Estamos bien. Yo tampoco me lo sé, pero me sé tres de los espirituales. ¿Cuáles son? Le voy a decir los primeros tres. El primero, enseñar, oiga, y son de la misericordia. Muchas veces a nosotros los que defendemos la fe, nos dicen que a nosotros nos falta misericordia, que porque nosotros le estamos diciendo a la gente que está en el error, es que le falta misericordia. Eso es mentira. Yo les pregunto a ustedes, si van viendo que un niño, un bebecito de no sé a los cuántos camina, a los 4 yo creo, va caminando hacia este precipicio, ¿quién es el que obra con mayor misericordia? El que le dice al niño, o vamos a hacerlo por alguien grande. Si vamos viendo que alguien va para el precipicio, ¿quién obra con mayor misericordia? El que dice, no, pero es que yo lo veo que él va contento, él va caminando, va contento, va cantando, va bailando, aunque va para el precipicio, pero va contento. Yo lo dejo, yo miro por otro lado, yo no le digo nada. O el que coge y le dice, venga. Usted va contento, ¿cierto? Sí, pero usted va para el precipicio. ¿Quién obra mejor? El segundo, que es el que le informa que va yendo por el precipicio. Y eso es una obra de misericordia. O sea, que no nos pueden decir a nosotros que porque le decimos a alguien el aborto es totalmente perverso, que estamos faltando a la misericordia. Que porque le decimos a alguien, véanlos aquí, que sus doctrinas son erradas, estamos siendo malos. Que porque le decimos a alguien que está equivocado, a este que está equivocado, que debe enderezar su camino, o a este que está equivocado, estamos siendo perversos. No, lo que estamos haciendo es salvándolos de ese camino que llevan. Y ahorita les voy a decir el regalo que hay para las personas que cuando ven estas personas que están perdidas y las enderezan, tienen un regalo. Ahorita lo voy a leer de la Biblia para que lo sepan. Y si se me olvida, o sea, al final me dice, venga, denme mi regalo. Dígame cuál es mi regalo para yo irme con eso. Entonces las obras de la misericordia son, primero, enseñar al que no sabe. ¿Estas personas saben la verdad? No. ¿Estas personas que inventan historias falsas saben la verdad? No. ¿Estas personas saben la verdad? No. No saben la verdad. Y ustedes, obrando misericordiosamente, tienen que enseñarles
a ellos, porque no saben. Segundo, dar un buen consejo al que lo necesita. Pero vea que ahí dice dar un buen consejo. Porque si a mí viene una amiguita y me dice, ay, es que quedé embarazada, y usted el consejo que le da es vaya a aborte, usted dio un consejo, pero no un buen consejo. Entonces, dar un buen consejo al que lo necesita. Tampoco ir aconsejando a todo el mundo así porque sí, sin que él lo necesite. Y el tercero es corregir al que se equivoca. corregir. A nosotros hoy no nos puede costar ni que nos corrijan ni corregir. Tenemos que ayudar al hermano a corregir cuando está equivocado. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3:15. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 3:15. Dice así: si no honren como Señor de sus corazones, estén siempre dispuestos a defenderse si alguien les pide explicaciones de su esperanza. Oiga, estén siempre ¿qué? Dispuestos a dar explicaciones si alguien les pide respuesta acerca de su esperanza. Tenemos que estar dispuestos a eso. Lo dice la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que esto es palabra de Dios? ¿Sí? ¿Será bueno escucharla o es un mensaje más? Es la palabra de Dios. Vale más que cualquier otras palabras. Ahorita lo vamos a leer. Jeremías 1:4. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué esto que lo hagan los sacerdotes? Que lo hagan las religiosas, que lo hagan las señoras que mantienen todo el día en la iglesia. Pero ¿por qué yo joven? ¿Por qué yo joven? Jeremías 1:4. Jeremías 1:4 dice así. Vamos a ver si es para ustedes los jóvenes también. Dice: el Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de salir del seno materno, te consagré. ¿Ustedes son elegidos por Dios? Totalmente. Todos y cada uno de ustedes son elegidos por Dios. ¿Cuál es su nombre, compañero? Sí. Cristian, usted es elegido por Dios. ¿Cuál es su nombre, compañero? Usted es elegido por Dios. ¿Cuál es su nombre, compañera? Usted es elegida por Dios. Y vamos a ver para qué. Y dice: antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, te consagré. Ustedes son consagrados para grandes cosas. Es que mira, yo me pongo a ver, nosotros, ¿por qué llamados principalmente también a los jóvenes? Porque es que nosotros los jóvenes, yo ya tengo 28, pero me sigo considerando ahí. Es que nosotros los jóvenes tenemos el ímpetu. Por eso nosotros, la mamá se la pasa diciéndonos: no se tire por ahí, no se lance por ahí, no se vaya por ahí, que eso es peligroso, no haga eso. ¿Por qué? Porque nosotros solo pensamos en lo que vamos a buscar. Eso se llama ímpetu, arrojo. Y eso es lo que necesitamos de cada uno de ustedes. Y si ese ímpetu y ese arrojo permanece toda la vida, usted va a llegar a ser santo. Nosotros vemos eso de ser santo como algo lejano, como que no nos toca. Y es que los santos fueron santos porque mantuvieron ese ímpetu de su juventud toda la vida. Dígame si no es ímpetu, por ejemplo, que Pablo dijera: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Para mí morir también es bien para mí. ¿Por qué? Porque voy a estar con Dios. Eso es ímpetu. Dígame si no es ímpetu de San Ignacio de Antioquía, cuando lo condenaron a morir en garras y en las fauces de los leones, que las personas de Roma lo iban a defender, y él les dijo: no, yo sigo siendo joven con ese ímpetu, no me importa, déjenme morir por Cristo.
Y es que a nosotros los jóvenes hoy se nos ha olvidado de que nosotros tenemos una decisión tomada, y es que preferimos morir antes que negar la fe. Antes que negar la fe, preferimos morir, y es una decisión que debemos tomar y todos los días pensarla, todos los días pensarla. Entonces ese ímpetu de los jóvenes tiene que permanecer, y dice así: te consagré y te nombré profeta de los paganos. Yo repuse, o sea, él le respondió a Dios. Vamos a ver qué le respondió. Ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho, o sea, soy un joven. ¿Eso no es acaso lo mismo que muchas veces decimos nosotros los jóvenes? Esto que lo hagan las viejitas de la iglesia, eso que lo hagan los sacerdotes que para eso estudiaron, eso que lo hagan las monjitas. Pero usted, joven, lo eligió Dios, lo escogió y lo consagró para hacer esto también. Y dice así: el Señor me contestó. Para todos ustedes que se hacen esa pregunta, vea lo que le contesta el Señor a usted. Escuchen. No digas que eres un muchacho. No diga más eso. Hay que asumir esa responsabilidad. Hay que tomarla para sí. Que a donde yo te envíe irás, y lo que yo te mande lo dirás. Yo antes de subirme aquí tenía muchos nervios, pero me acordé de esto y yo dije: es que yo no voy a decir palabras mías simplemente, sino que voy a hablar con ¿qué? La palabra de Dios. Entonces es lo que Él me mande, eso es lo que voy a decir. Yo puede que hable muy bonito, una persona habla muy bonito y todo, pero es que tenemos que hablar en lo que Él nos manda, en su palabra principalmente. Y dice: eso dirás, no les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. ¿Ese mensaje será para ustedes también? ¿Será que nosotros sentimos miedo en algunas ocasiones? Sí, mucho, pero no les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. Contigo para librarte. Eso hay que tenerlo muy presente. Ahora bien, la iglesia es una tripartita. Es decir, hay tres partes de la iglesia. Una es, vamos a ver si borramos esto. Ya no sé dónde escribir. La iglesia es una tripartita. Una es la iglesia triunfante. ¿Quiénes eran esos? Los santos, los que fueron como ustedes, como cada uno de ustedes, personas que tienen debilidades, que tienen pecados, que tienen falencias, como cada uno de nosotros, pero que ellos recibieron la palabra de Dios, la apropiaron y se decidieron a vivir por eso sí o sí. Sí o sí. Esta es la iglesia triunfante, donde están los mártires. Por esa fe que ustedes deben defender, por esa fe que ustedes hoy están aquí, muchos han muerto, les cortaron la cabeza, los quemaron vivos, los despellejaron. Y nosotros hoy nos dicen cualquier cosita y ya nos sentimos tristes. No, yo ya no voy a volver a decir nada de la iglesia porque vean, ahí mismo me atacan. Y a ellos los despellejaban, les cortaban la cabeza. A Pablo le cortaron la cabeza, los crucificaban, a Pedro. Y nosotros, entonces nosotros nos quedamos: no, es que yo no voy a decir nada, porque si digo algo, él mismo me va a enojar y me va a decir cosas y un poco de... No, hay que creernos el hecho de que si nosotros predicamos este mensaje, vamos a llevar a la gente a la salvación. Entonces, ¿la iglesia qué? Triunfante. La segunda iglesia es la iglesia purgante. Dice el catecismo de la Iglesia Católica
que los que están en el purgatorio son aquellos que murieron en amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. ¿Por qué? Porque apunten esta otra cita bíblica para que la tengan bien en cuenta. Apocalipsis 21:27. 21:27. ¿Quién me la lee? Apocalipsis 21:27. No entrará en ella nada profano, ni depravado, ni mentiroso, solo entrarán los inscritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará en ella nada manchado. Nada manchado entrará al reino de los cielos. ¿Ustedes sabían eso? Más o menos unos dijeron sí, otros dijeron no, otros dijeron no sé. Ajá. Oiga, nada profano entrará a ella, nada manchado entrará al reino de los cielos. ¿Y entonces qué pasa? Dios en su infinita misericordia nos entrega el purgatorio. Y esta es la iglesia purgante. Por eso nosotros en la misa y en muchas ocasiones oramos por los que están ¿dónde? En el purgatorio. Es como si alguno de ustedes hoy se muere y se va para el purgatorio. Nosotros que somos la iglesia que estamos acá, Tengan apenas seguridad. Dios nos libre. Ojalá podamos ser triunfante. Pero si hoy nos morimos y nos vamos para el purgatorio, esta iglesia de acá es amorosa y no se olvida de ellos. Porque estas personas están purificándose para poder pasar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Entonces por eso nosotros cuando se mueren las personas tenemos que orar por ellos, para que ellos no se queden allá todo el resto de la vida, sino que puedan a través de las oraciones, de las indulgencias, pasar a la iglesia triunfante. Y estos de acá, vean que es una iglesia que se ayuda entre ella. Estos de acá piden por estos y piden por estos de acá. ¿Quiénes son estos de acá? La iglesia militante. Exacto. Y entonces ustedes dicen, venga, pero es que este nos habla como si estuviéramos en una guerra, en una batalla, mejor dicho, pero no es que sea yo, es que mira la iglesia como le ha llamado a nosotros los que estamos aquí, iglesia militante. Militante, ¿qué quiere decir militante? Que estamos en una guerra. ¿Que iba a venir quién? ¿Cuál fue la primera cita que le di? La persecución. La de Apocalipsis, que iban a venir por nosotros, como no pudo con la Virgen María, como no pudo con la mujer, entonces va a venir por cada uno de ustedes. Yo les pregunto, si usted llega a un campo de batalla y usted para así sin armas, ¿será que usted va a sobrevivir en el campo de batalla? ¿O tiene probabilidad de sobrevivir? Ni una. Otra cosa, porque hay unos jóvenes que de pronto hacen esto también, o habemos unos que hacemos eso. Yo me paro aquí y digo, allá están peleando. No, yo no quiero dar esa batalla, yo me voy a quedar aquí sentado, me voy a relajar. ¿Será que cuando venga el enemigo a usted aquí al frente, él va a decir, como usted no quiso pelear, entonces yo lo voy a dejar? No, señor, él viene por todos. Así usted pelee o no pelee, entonces ¿qué es mejor? Pelear. Entonces, ¿qué es mejor? Pelear. Hay que pelear. Y les voy a dar hoy la forma en que ustedes tienen que armarse y ponerse una armadura para que ustedes den esa batalla. Les voy a dar hoy esa armadura con la cual ustedes pueden estar aquí. Sea mujer, sea señora, sea joven, sea viejo, sea lo que sea, usted debe vestirse con esta armadura, porque van a venir por usted, sea lo que sea. Van a venir por usted. Entonces, Efesios 6:10. Les voy a dar ese regalo hoy, para que de aquí en adelante no entren al campo de batalla sin armas y sin armadura y sin escudo. Efesios 6:10. Este lo leo yo. No les voy a dar el privilegio. Efesios.
tenía una bibliecita, les cuento esta historia. Me va a tocar regalarte una de Jerusalén. Ajá, sí, tenía una de Jerusalén, un poquitico dañada, pero en la misión del Amazonas, haciendo un paréntesis, en la misión del Amazonas estamos en una predicación, una charla, cuando va llegando una persona así, con la Biblia aquí bajo el brazo, ya ustedes más o menos tienen esa imagen, quién era, uno solo, y se va sentando ahí en la parte de atrás. Entonces yo cuando vi esa escena, yo dije, está como raro, y aparte se sentó por atrás. Entonces terminé yo la predicación, siguió un seminarista, y yo fui y me senté ahí con él. Y le pregunté, ¿usted es católico? Me dice, no, yo soy evangelista, me dijo así. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Y eso que vino acá? No, es que a mí me gusta escuchar y venía a escuchar a ver qué era lo que estaban hablando. Y yo le dije, ¿usted tiene alguna pregunta? Entonces me dijo, sí, tengo unas preguntas. ¿Ustedes por qué tienen imágenes? ¿Usted por qué bautizan a los niños? ¿Usted por qué eso? ¿Usted por qué lo otro? Me senté yo con él a hablar. Yo toda la mañana le había dicho a las personas de que debíamos cuidar la fe de los niños, que debíamos evitar a toda costa esas falsas enseñanzas. Toda la mañana le había dicho eso a las personas, y aquí estaba él. Cuando de un momento a otro allá el seminarista pregunta, venga, necesitamos que escojan entre ustedes un catequista para los niños, y todos lo señalaron a él. No, ¿cómo así? Cuando yo vi eso, yo dije, venga, ustedes lo están escogiendo a él. Él no es católico. ¿Él qué le va a enseñar a los niños? Que la Virgen no es madre de Dios, que la Virgen no es siempre virgen, que no podemos bautizar a los niños. Entonces, pongan cuidado con eso. Después, pues, ya ellos escogieron a otros. Eso me lo dije más fuerte, ¿no? Aquí lo estoy diciendo más suave. Ya cuando escogieron a otro, entonces seguimos hablando y al final el hombre aceptó la fe. Él dijo, es la verdad lo que usted me ha enseñado y me lo ha demostrado todo con la palabra de Dios. Entonces yo quiero convertirme a la Iglesia Católica, pero primero me quiero casar para después porque el que convierte a la Iglesia Católica, después de la apostasía, ¿qué es la apostasía? ¿Alguien sabe? La apostasía es negar la fe. Todo el que niega la fe está en pecado, y eso es un pecado mortal, ¿no? Un pecado de apostasía, el que niega la fe. Y entonces esas personas, cuando vuelven a la Iglesia Católica, deben confesar los pecados y deben decir el credo públicamente. El credo no es una oración, no es una oración cualquiera. El credo es la profesión de fe. Cuando usted le pregunte, bueno, ¿y en qué creen los católicos? Ustedes digan el credo. ¿Yo creo en qué? Dios Padre Todopoderoso. Ahorita al final lo hacemos con fuerza. Y él se convirtió. Pero entonces yo le dije a él, vea, usted aquí en esta comunidad no puede predicar más con esa Biblia Reina Valera. Porque ¿qué diferencia hay entre la Biblia Reina Valera y la Biblia católica? Le quitaron 7 libros. Es lo mismo si a un libro yo le quito la mitad, le quito unas páginas, no es el mismo libro. Le quitaron 7 libros. Entonces yo le dije, no pueden predicar más con esta. Entonces yo le voy a regalar. Entonces él me dijo, entonces necesito una Biblia católica. Y yo con el dolor en el alma le regalé la mía, por eso ando con esta. Que esta me la dieron en el grupo juvenil cuando tenía como unos 16 años más o menos. Entonces, ahí aprovechando. Entonces estamos en esa iglesia militante y les voy a mostrar, ¿qué era lo que les iba a mostrar? Efesios 6:10. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar ahí? La armadura. ¿Ustedes quieren ponerse esa armadura o se quieren quedar ahí a ver, esperando cuando el enemigo se los va a venir a llevar? A destruir y a matar. Porque él vino a eso, ¿no? Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Entonces dice así, ya me perdió. Dice, por lo demás, fortalecemos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir. Hasta ahí. Hasta ahí, porque yo les dije que no le iba a dar el placer de leerlo, porque esto es una belleza, esto es una dulzura. Entonces yo me quiero hoy quedar con el placer. Ya si ustedes quieren en sus casas, empiécenlo a leer y a disfrutarlo así como yo lo disfruto, y como no le estoy permitiendo hoy el placer al Padre leerlo,
pero él lo quiere porque es que es una maravilla, entonces voy a leerlo yo. Dice aquí, y discúlpeme que sea tan egoísta, dice, por lo demás, ¿quién escribió Efesios? Pablo. Ustedes tienen más o menos la imagen de cómo es la imagen de Pablo y la de Pedro. La de Pedro tiene unas llaves en la mano. ¿Y la de Pablo qué tiene? La espada. Aquí él nos va a mostrar cuál es la espada con la cual vamos a luchar en este valle de lágrimas. Así le han llamado durante toda la historia. Dice así, por lo demás, fortalezcanse con el Señor y con su fuerza poderosa. Vístanse de la armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo. ¿Se acuerdan que todos estos buscaban qué? Engañarnos. Todos estos que están alrededor. Entonces, para poder resistir los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, simplemente. No estamos luchando contra seres de carne y hueso. ¿Se acuerdan que les leí en Apocalipsis quién era el que iba a venir? El dragón. Cuando vio que no pudo con ellos, voy por la descendencia que somos nosotros. Y dice, contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de esas tinieblas. Oiga, ¿será una guerra fácil o difícil? Dura. Yo voy aquí, y ahí sí discúlpeme, yo voy aquí no vine a decirles que este camino es facilito, que este camino es color de rosas, no, todo lo contrario. Nosotros seguimos a un rey cuyo trono es la cruz y cuya corona es de ¿qué? De espinas. Y él nos dice a nosotros, tomen su cruz y síganme. ¿Será que tomar la cruz es fácil? No. ¿Es camino de rosas este viaje? No. Lo que pasa es lo siguiente, ¿por qué nosotros sufrimos? Porque no la pasamos pendiente de las cosas materiales. No las pasamos pendiente de que, ay, que mi hijo esté bien, ay, que yo consiga trabajo, ay, que yo pueda estudiar. Esas cosas son secundarias, porque nosotros tenemos la mirada puesta ¿dónde? En el cielo. A nosotros no nos puede importar nada más. A ese grado de importancia que nos cueste preocupación, que nos cueste no dormir, no nos puede importar nada más que el reino de los cielos. Pero al reino de los cielos no vamos solos, vamos con el vigilante de la puerta, que nadie le preguntó si era católico o no. Vamos con la vecina de enseguida, vamos con el amiguito del barrio. Con esos vamos al cielo, no nos vamos solos. Entonces, por eso, si queremos ahorrarnos preocupaciones, pongamos la mirada en el cielo. Yo me quiero salvar, yo quiero llegar al reino de los cielos sí o sí, y voy a meter todos mis esfuerzos en eso. Usted joven que tiene un talento para cantar, cante para llevar a personas al reino de los cielos. Usted que tiene un talento para escribir, escriba para llevar a personas al reino de los cielos. Usted que tiene el talento para hablar, para expresarse, exprésese, hable, predique para llevarle. Usted que es ordenado en su casa, que es vaya y ayúdele al Padre Carlos de Jesús donde Él lo necesite para que usted le ayude a organizar. Eso tenemos que hacerlo. Dice así: contra las potestades, contra los soberanos de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. Fuerzas espirituales del mal. El Padre les va a dar una de esas armas, también es la oración. Y el Padre les va a dar estos días unas herramientas para que aprendamos a orar, porque es que nosotros la forma de fortalecernos es con la oración, y de esa manera tenemos que aprovechar esto que el Padre, estas herramientas que el Padre nos da. Y dice aquí: por tanto, tomen las armas de Dios para poder resistir el día funesto y permanecer firmes a pesar de todo.
Cíñanse con el cinturón de la verdad. ¿Qué es lo primero que nos ponemos? El cinturón de la verdad. La verdad. ¿Se acuerda que la iglesia es columna y fundamento de la verdad? Entonces, si nosotros queremos saber la verdad, ¿a dónde debemos ir? A la iglesia, a que nos enseñe la iglesia qué es la verdad. ¿Sí? Allá tenemos que ir y ceñirnos con ese cinturón. No es mi propia opinión, no es lo que yo piense. Ay, es que a mí me parece que sí deberían abortar en alguna de esas tres. Es que a mí me parece que una persona que está viejita y está sufriendo no tiene por qué aguantarse más dolores y aplíquese la eutanasia. Es que a mí me parece. ¿Pero qué dice la iglesia? Que no. La eutanasia es suicidio. El aborto es un asesinato. Hoy en día nos quieren pintar las cosas y los conceptos de otra manera, pero es eso. Entonces nosotros nos ceñimos ¿de qué? De la verdad. Entonces ahí vamos vistiéndonos pues para la batalla. Dice así: vistan la coraza de la justicia. La coraza de la justicia. Todo lo que nosotros hacemos es en pro de la justicia. Calcen las sandalias del celo para propagar el evangelio de la paz. Oiga, cálcense la sandalia del celo. ¿Ustedes saben qué es celo? ¿Quién sabe qué es celo? Cuidar. Pero no cuidar el novio, sino cuidar las almas. El celo nos debe quemar a todos por dentro cuando vemos que alguien se lo está llevando para otra congregación. Hay que decir ya congregación. Para otra congregación. Ese celo nos debe quemar a nosotros. Nos debe quemar el celo cuando vemos que una persona no va a la iglesia. Que uno pasa todos los días y hay señora sentada y nunca va a la iglesia, nunca va a la misa. Disculpe señora, la invito, en estos días va a haber un encuentro, va a haber una charla bíblica, va a haber la misa, la invito. Ese celo nos debe quemar para nosotros ayudar ¿a qué? A salvar las almas. ¿Se acuerda que era una obligación? Propagar la fe y defenderla. Propagar la fe y defenderla. Por eso, ¿pero qué implica el celo? El celo implica movilidad. Por eso, ¿dónde es que nos ponemos eso? En los pies, porque implica que usted se movilice en busca de los otros. Se movilice en busca de los otros. Y dice: calcen las sandalias del celo para propagar la buena nueva del evangelio. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe. El escudo, ya nos pusieron un escudo. ¿Será que ya nos vamos como que fortaleciendo para esto, cierto? Entonces, el escudo de la fe. Todo esto nosotros lo hacemos porque tenemos fe. Si alguno de ustedes no cree que Jesucristo resucitó, entonces todo lo que yo estoy diciendo aquí le importa cero. Le importa cero porque no tiene fe. Entonces, todo tiene que ser promovido por la fe. Y vamos a ver qué más sigue. Y dice aquí: tengan siempre en la mano el escudo de la fe, en el que se apagarán los dardos incendiarios del maligno. El maligno va a venir y le va a lanzar dardos para llevarlo a la perdición. Pero ustedes ¿qué ponen? La fe para defenderse, y eso apagará los dardos incendiarios del maligno. Y dice aquí: pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu. Vamos a ver cuál es la espada del Espíritu. Nos falta una persona con un escudo, con un cinturón, con unas sandalias en un campo de batalla. Todavía no es que se ayude mucho. Evitará algunos golpes, pero todavía le falta algo, y es la espada. La espada del Espíritu. Vamos a ver cuál es. Empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos miles de aplicaciones en el celular menos la Biblia? ¿Cuántos de nosotros nos la pasamos leyendo todo el día en Twitter,
en Instagram, en Facebook y no leemos la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos aprendemos aunque sea esta cita bíblica? Al final se las pregunto. Aunque sea esta, vean. Aunque sea aprendernos esta. ¿Quién me dice qué dice acá? Pues dice Mateo 16:18, pero ¿qué dice en la Biblia? No, pues, qué maravilla. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Con esto salen huyendo los hermanos, ¿cómo hay que decirle ya? Los hermanos separados. Con esta salen huyendo, y esta no la tenemos que aprender. Repitámosla. Mateo 16:18. Duro. Mateo 16:18. ¿No la vamos a aprender? Listo, ahí la voy a dejar pues. Ahorita al final me las pregunto. Entonces, nosotros tenemos que empuñar la espada de la palabra de Dios. Vamos a empezar a hacerlo desde ahorita. ¿Sí? A leer la palabra de Dios más. Listo. Pero ¿qué pasa? En toda guerra hay algunos que caen, que mueren, que perecen. Y voy a demostrarles quiénes son. Segunda, apúntenla. ¿Están apuntando las citas? Segunda de Tesalonicenses 2:9. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Vamos a ver quiénes son los que perecen. ¿Qué es perecer? Que mueren, que caen en el campo de batalla, que no soportaron con la fe, que no tuvieron la espada en la mano para soportar los embates del enemigo, los dardos incendiarios, como lo dice Efesios. Dice aquí, Efesios 2:9. ¿Ve? Segunda de Tesalonicenses 2:9, perdón. El impío se presentará por acción de Satanás. Oiga, otra vez nos nombran a quién, al enemigo del principio, ¿cierto? Con toda clase de milagros. Es que vamos a ver cosas y se están viendo, y es que a uno le dicen, pero es que en esas iglesias hacen milagros. Yo los he visto. Y dice, con toda clase de milagros, señales y falsos prodigios. Esas cosas se ven, y lo dice la palabra, así se van a ver. Y dice, con toda clase de engaños perversos para los que se pierden, porque no aceptaron para salvarse el amor a la verdad. Vea que otra vez nos aparece aquí que la verdad. Es que la verdad es importante, ¿o no? Si Jesucristo es la verdad, es tan importante que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Es importante o no? Por eso es que yo no me puedo salir de la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, porque voy a estar fuera de la verdad. Todo aquí vuelve a aparecer y dice, con toda clase de engaños perversos para los que se pierden porque no aceptaron para salvarse el amor a la verdad. ¿Ustedes le tienen amor a la verdad? ¿Sí? Totalmente. ¿Y ese amor a la verdad es para qué? Según lo que dice ahí, para salvarse. ¿Ustedes quieren salvar? Sí. Entonces tenemos que tener amor a la verdad. Tenemos que defender la gloriosa fe católica, por la cual, por ejemplo, San José Sánchez del Río, que era un niñito, oiga, escúchenme, un niñito, y coge, y estaban en guerra porque les prohibieron celebrar el culto divino, o sea, hacer la misa públicamente, en México. ¿Han leído esa historia?
No, algunos no, otros sí. Te las voy a contar ahí más o menos. Les prohibieron celebrar eso. Entonces, ¿qué le tocó a los católicos? Defender eso, levantarse para defender el hecho de que les permitieran celebrar la misa. ¿Cómo no nos van a permitir celebrar la misa? Y entonces el niñito, que no me acuerdo cuántos años tenía, pero era como de 12 o 9, un niñito, va y le dice a la mamá: mami, déjeme ir allá, eran armados, ¿no? Déjeme ir allá a la batalla, yo quiero ir a defender la iglesia. ¿Ustedes qué creen que le va a decir la mamá? ¿Cómo se le ocurre? ¿A dónde cree que va, muñequito? No, ¿cómo se le ocurre? Y entonces, ¿sabe qué le dijo el niñito? Les dijo: nunca antes había sido tan fácil llegar al cielo como ahorita. ¿Por qué creen que él les dijo eso? ¿Por qué creen que él dijo eso? Porque la fe es más importante que la vida. Y él sabía que si él moría por la causa de Cristo, él iba a ir ¿para dónde? Para el cielo. Eso se llama el martirio, la corona del martirio. No hay corona más grande que la corona del martirio. Y estamos llamados todos, los confirmados, hasta usted, que no la ha hecho, estamos llamados todos a ir por eso también. ¿Listo? Entonces tenemos que tener claro ese aspecto, la corona del martirio. Y continúa aquí, dice que se pierden porque no aceptaron para salvarse el amor de verdad. Por eso les enviará Dios un poder seductor que los haga creer la mentira. Así serán juzgados los que, en vez de creer la verdad, prefirieron la injusticia. Prefirieron la injusticia. Les voy a dar el regalo. ¿Cuál es el regalo que les dan a las personas? Que cuando ven a alguien que se está perdiendo y lo enderezan, Dios les da un regalo. Dios les da un regalo. Santiago. ¿Está acá dormido o qué? No. Santiago 5:19. Santiago 5:19. Bueno, le damos Judas 1:18 primero, antes de darle el regalo. Judas 1:18. Dice así Judas 1:18. Dice, en los últimos tiempos habrá hombres que se burlarán de todo, que seguirán sus pasiones impías. Esos son los que provocan discordias y que no poseen el Espíritu. Ustedes, en cambio, queridos, ustedes edifiquen su existencia sobre la santísima fe, y oren movidos por el Espíritu Santo y consérvense en el amor de Dios y esperen de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo la vida eterna. Consérvense en la santísima fe. A eso los invito yo a ustedes, pero no solo a ustedes, porque hoy ustedes ya escucharon este mensaje, quedan fortalecidos. ¿Qué les toca a ustedes hacer? Ir a fortalecer a los demás. Santiago 5:19. Santiago 5:19 dice así. 5:19. Dice: hermanos míos, hermanos míos, para ustedes, si uno de ustedes se aparta de la verdad y otro le endereza, el que convierte al pecador del mal camino salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de una multitud de pecados. El que endereza a esa persona salvará su vida ¿de qué? De la muerte. ¿Ustedes quieren morir? Cuando aquí hablamos de muerte, no es a esto físico, porque al final esto va y viene. ¿Se refiere a qué? Al espíritu, que es la condenación eterna.
Es que el infierno existe. Hoy en día en la iglesia poco se habla de eso, pero hace parte del infierno. Y si nosotros no cumplimos, allá vamos a parar. Allá vamos a parar. Y entonces nosotros tenemos que, yo vengo a darles ese mensaje completito. Hablar de Cristo completo, no sin un brazo, sin un pie, no. Si Jesús habló del infierno, hay que hablar de eso también, porque eso también nos podría llegar a tocar. Dios nos libre. Y dice, el que convierta al pecador del mal camino salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de una multitud de pecados. ¿Está bueno el regalo? Sí, obtendrá la vida y perdón de los pecados. Y el último texto, Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21. Dice así, esto es para los vencedores. Oiga, ¿ustedes quieren ser vencedores? Vean lo que les espera a todos ustedes cuando venzan, cuando con la armadura de Dios triunfen en este mundo militante, triunfen aquí y no pasen por aquí, sino que vayan directamente a la iglesia triunfante. Así va a ser, ¿cierto? Si ustedes se quedan con ese mensaje que escucharon hoy, se quedan ustedes con ese mensaje, difícilmente van a llegar. Ustedes tienen que llevárselo a las demás personas, porque no podemos ir solos. Dice así, Apocalipsis ¿qué? 3:21 dice, al vencedor, o sea, a ustedes, si Dios quiere, a nosotros, lo haré sentarse en mi trono junto a mí, igual que yo vencí y me senté junto a mi Padre en su trono. Al vencedor le concederé sentarse en mi trono, igual que yo vencí y me senté en el trono de mi Padre. En su trono. Eso les va a tocar a ustedes si empiezan a leer la palabra de Dios, la interiorizan, la viven, la propagan, la defienden donde sea, sin temor a las burlas, sin temor a que los critiquen, sin temor a que los ataquen, sin temor a que le mochen un brazo, a que le mochen la cabeza, le saquen los ojos. No podemos tener miedo de eso, porque esto de nosotros no es el foco. ¿El foco es dónde? En el cielo, en el cielo. ¿Listo? Entonces, que viva la Santa Madre Iglesia Católica. Que viva Cristo Rey. Que viva la Santa Madre María Santísima. Que viva el Papa. Listo. Ahorita vamos a hacer el credo y terminamos. Listo, vale, pues. ¿Listo? Vamos, si quieren, hagámoslo como el himno nacional, porque es que sí se merece eso, ¿no? En mis experiencias, ayudando a gente a liberarse de opresiones con espíritu, es increíble cómo los espíritus no soportan el credo. Es decir, se arrebatan. Y he descubierto que uno, también he tenido la experiencia de que rezando el credo he podido frenar huracanes, tempestades, porque el espíritu a uno lo inspira, y uno vive las locuras